Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021, estamos de vuelta con el programa Preludio Cultural con G-Dance TV y Yadaití Comunicaciones. Quien les habla, Juan Félix González, con la co-conducción de Ariel Quintana, bajo la coordinación general de Graciela Echagüe. Muy buenos días para todos los oyentes de Yataití Comunicaciones y G-Dance TV. Estamos hoy 29 de septiembre en un día de recordación tanto para el Paraguay como también para Bolivia. Una triste noticia, por decir, o una recordación triste por el hecho de la recordación de una de la batalla de la Guerra del Chaco entre ambos países. 29 de septiembre fue la victoria de Boquerón, como se lo denomina, donde unos pocos paraguayos pudieron lograr vencer a una multitud de tropas bolivianas en una pelea, digamos, no sé si tendría importancia mencionar, pero de hecho que una guerra que fueron armada por los grandes capitalistas del mundo. Así que 29 de septiembre se recuerda en Paraguay la victoria de Boquerón, que, como digo, lamentablemente, una recordación de algo muy triste, por un lado, por hablar de la guerra. Hoy día esperamos que a eso nunca volvamos a llegar. Hoy día tenemos que luchar de buscar la paz, la armonía y la fraternidad entre los países vecinos y, por qué no decir, con todo el mundo. En este día tan especial tenemos a un gran amigo boliviano, Óscar Hugo Aramayo Caballero. Hoy estará con nosotros en Preludio Cultural para conversar, conocerle específicamente a él, su cultura, sus proyectos, sus actividades. Así que, mi estimado amigo Óscar Hugo, muy buenas tardes y bienvenido sea al programa Preludio Cultural. Muchas gracias, estimado don Juan Félix, y muy oportuno el día de hoy que se celebra en el calendario cristiano la fiesta de San Miguel Así Arcángel, mismo. como decía usted, un recordatorio muy importante en aquella contienda a la que fueron llevados nuestros pueblos, donde, bueno, como usted bien ha dicho, por los intereses transnacionales, nuestros pueblos se tuvieron que matar, pero las lecciones creo que han sido muy bien aprendidas a estas alturas de la historia. Recordamos, sí, efectivamente, la retoma de Fortín Boquerón, que marcó también dos cosas, diría yo. Por un lado, la resistencia de aquellos hombres, soldados, capitán Ustares y todos los oficiales del ejército boliviano que estuvieron atrincherados allí hasta la misma raya de la muerte, en una muestra de heroísmo, pero también el alma inmensamente grande del hombre guaraní, que cuando tomaron el fortín, lejos de
masacrar a los sobrevivientes, les dieron atención médica, protección y sobre todo agua, que era lo que más ansiaban aquellos hombres que estaban encerrados en Boquerón. Asimismo, mi estimado amigo, y lastimosamente, como ya lo dijimos, tenemos que recordar esas historias porque de alguna manera, a pesar de la guerra, como hermano y como raza guaraní que somos de ambos países, ¿verdad? Luchamos por defender nuestro derecho, nuestro territorio, pero los intereses fueron creados por digamos, los grandes capitalistas que no querían saber nada de sus semejantes, lastimosamente. Y de eso aprendimos muchas cosas, como lo dijiste tú, la hermandad, ese amor al prójimo. A pesar de la guerra, ahí se estuvieron abrazando, ayudando, y eso es un gesto muy emotivo. Entonces, ojalá que eso nunca vuelva más entre nuestro país, ¿verdad? Y que podamos seguir dialogando y hablando como hermanos y ayudándonos como siempre, porque todos sabemos, estamos en una misma situación, estamos acorralados por los grandes capitalistas que solo buscan llenar sus intereses a costa de los demás. Y lastimosamente eso está arruinando a todos los países más pobres, nos está arruinando, pero bastante. Y ojalá que el pueblo se despierte y luche, no con armas, pero sí con plumas, por lo menos, para salir de esta situación. Entonces, en ese contexto, un abrazo, mi estimado amigo. Y antes que nada, yo, en primer lugar, lo que quería o lo que quisiera saber, eh, como usted ya ha mencionado en algún momento, quisiera saber el origen tuyo como humano, como persona y como un boliviano también. De hecho que en mi país nosotros tenemos varias parcialidades indígenas, como se dice, ¿verdad? Vulgarmente, lo que conforman el aglomerado de la raza guaraní. Y yo sé que de alguna manera cada paraguayo tenemos una gota de sangre guaraní. Mezclado, no sabemos ya con qué parcialidad o con qué raza, pero tanto en Paraguay y tal vez en Bolivia nos arrasaron extranjeros después de la guerra principalmente. Y entonces estamos entremezclados con muchas razas ya. Pero de hecho que existen todavía las razas puras que siguen sobreviviendo entre las situaciones más dificultosas, apretado por el gobierno de cada país. Y si nos sería mucho pedir, si puedes hablarnos un poquito de tu origen, de tu orgullo, por decir, sería muy bueno, mi estimado. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Primero que quisiera eh, mencionar que todo el sudeste, el inmenso territorio del sudeste de Bolivia, que corresponde al territorio de las cabeceras del Chaco Boreal, al sur de la ciudad capital que en guaraní se denomina Canaineta, Canaineta, ese es El el guaraní nombre, de Tangatú. sí, Canaineta, traducido la ciudad de los señores. Ese fue el nombre que le pusieron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fundada por Ñuflo de Chávez el 26 de febrero de 1561, que Ñuflo Chávez partió de lo que llamamos la ciudad madre de ciudades, que es Asunción, partió en una comitiva con 300 hombres
blancos, ¿ya? Entre ellos Pedro de Mendoza y Elvira de Mendoza, que era la mujer, la esposa de Ñuble Chávez. Fundaron la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y acompañaban 300 aborígenes guaraní. Bueno, al sur de esta ciudad, que permanece fundada en aquellos años por, está el Chaco Boreal, hasta la región de Tarija, departamento Tarija, y el norte argentino, que son netamente territorio guaraní. Territorio donde antes de la colonización el pueblo guaraní ya estaba asentado. Bueno, entonces, en todo este gran territorio, yo tengo una descendencia, por algunas averiguaciones, el apellido Caballero lo llevo por parte de madre, y hay un lugar que está en Boyuibe, que fue escenario de la guerra también, y a pocos kilómetros de Boyuibe hay un lugar que se llama Camatindi. Camatindi. Entonces allí hay una familia muy grande de caballeros. Por lo que hemos podido averiguar, esta familia se asentó ahí después de una guerra. Ellos vinieron de Paraguay, ya después de una guerra de 1870, me parece, o 1770, no recuerdo muy bien, pero 1870 de la guerra de la Triple Alianza. Sí, ya. Entonces, de allá vinieron esta familia, que son los descendientes por parte de mi madre, de ese lugar Camatindi. Por parte de padre, mis abuelos eran criollos, hacendados, lo que acá se llamaba en aquellos tiempos y se sigue llamando Grúa, el colonizador. Bueno, cuando ya mis padres se casaron con mi madre, de ahí nacemos nosotros y vivíamos en un lugar que se llama Ñumbute. Ñumbute significa al medio de la pampa. Exacto. Entonces la toponimia marca con toda precisión y claridad, porque la toponimia va más allá de la permanencia de las personas y queda a lo largo del tiempo y del espacio esa denominación. Entonces, yo crecí ahí, en medio del núcleo familiar, muy rodeado de abuelas, de abuelos, de trabajadores, de personas guaraní, y lo que sé de guaraní yo lo aprendí ahí. Posteriormente, al pasar los 5 años, mi familia se retiró de ese lugar y fuimos a vivir a un lugar donde no se hablaba guaraní. Y pasaron los tiempos y yo me hice joven por las circunstancias de la vida. Agarré la formación docente, me formé como docente, y cuando ya estuve habilitado para trabajar, ejercer mi función como docente, las autoridades me enviaron a un lugar que se llama Caipependi. Caipependi quiere decir el lugar donde crece prolíficamente la planta del caipepe. El caipepe es una clase de matara, tipo totora, un junco. Entonces, yo en lugar, y como era joven, yo solo hablaba castellano. Pero con el pasar de los tiempos en ese lugar, era una comunidad netamente guaraní, todos hablaban en guaraní. Pasaron 3 meses cuando de pronto yo sentí una especie de una chispa, y empecé de por sí a entender algunas palabras. ¿Qué pasó? Que lo que había aprendido de guaraní en mi niñez, en mi infancia, estaba guardado dentro de mi mente, bien sellado y cubierto durante tantos años
Yo hasta que me hice joven no había hablado guaraní, pero de pronto empecé a entender. Primero se burlaban de mí, hacían bromas, pero de pronto empecé a entender las bromas que decían acerca de mí y empecé a, a comprender y luego a querer contestar esas palabras. Esa fue la anécdota que marcó mi vida. Y siendo profesor desde ese momento, me di cuenta, reflexioné y me di cuenta y dije, no, yo, yo tengo que guaranizarme. Y eso fue lo que hice. A partir de ese momento, yo tenía unos 20 a 21 años. No descansé ni un solo día de estudiar en guaraní. Y ahí estoy. Entonces, eso es lo que le puedo resumir en cuanto a lo que soy yo. Soy profesor de carrera, he ejercido muchísimos cargos, pero nunca me he olvidado de que eh, la necesidad de formarse de manera continua y permanente es esencial para ser docente. Y eso es lo que he tratado de hacer, a pesar de las limitaciones, la falta de oportunidades que habían antes, que ahora ya las hay más, pero estamos en eso, ya culminando muy pronto la carrera docente, pero con las ganas de escribir, de dejar plasmado todos esos conocimientos que he ido recordando y construyendo también a partir de mis conocimientos del idioma guaraní. Interesante, Oscar. Eso es muy importante desde mi punto de vista. Cada quien tenemos que reconocer nuestro origen, porque el que reniega de su origen, ni él sabe lo que quiere. Entonces, tenemos que conocer, apreciar y valorar lo que fuimos, lo que somos, y de esa manera enfocarnos a lo que seremos, ¿verdad? Y es muy interesante, he escuchado dos palabras específicamente de guaraní, ñumbute y caipependú. Digamos, son palabras guaraní y como todos sabemos, los guaraníes solamente utilizaban los nombres topónimos aquellas plantas, seres o animales o piedras que más abundan en el lugar. Ellos nunca pusieron su nombre para un lugar, no como los blancos, como se nos dice, ¿verdad? Los europeos que vinieron a poner de aquí para allá su nombre en cada rincón. Ellos no, ellos siempre buscaban y veían qué animal, qué plantas abundan más y de acuerdo a eso lo llamaban los lugares. Y esos lugares, muchos de esos lugares siguen permaneciendo vivos, a pesar de que muchos lugares también tuvo su cambio, porque los blancos vinieron y pusieron su nombre y entonces se empezó a cambiar y a modificar y así se han creado prácticamente un tumulto en la toponimia también de cada país. Pero qué interesante, Oscar. Me alegra de sobremanera poder hablar contigo hoy porque tenemos prácticamente una misma cultura, una misma formación, porque yo por circunstancias de la vida también llegué a ser docente sin querer y después de la pequeña tanda publicitaria que vamos a tener, seguiremos hablando, Oscar. Es muy interesante esta conversación y gracias por aceptar la invitación en este programa Preludio Cultural para que conozcamos unos a otros y así compartir experiencias de, digamos, docentes, de maestros entre sí. Vamos contigo, Graciela, y luego seguimos, Oscar.
Muy bien, amigas y amigos de G-Dance TV y Yataití Comunicaciones. Estamos en el programa Preludio Cultural por G-Dance TV y la radio Yataití Comunicaciones desde Yataití del Norte, Paraguay. Hoy, 29 de septiembre del año 2021, estamos en compañía de un amigo, Óscar Hugo Aramayo Caballero. Recientemente nos estuvo contando acerca de su origen y la relación que tenemos los bolivianos entre los paraguayos. Y de hecho que la lengua, por un lado, es una herramienta común que tenemos los países vecinos con el Paraguay. Yo sé que Bolivia ya ha también establecido como lengua oficial a la lengua guaraní, a pesar de que tenemos algunas pequeñas diferencias en el acento, pero nada más en la manera de la acentuación existe la pequeña diferencia. Después, todo el vocabulario guaraní es prácticamente uno, y como lo estaba diciendo el amigo Hugo, el territorio o la nación guaraní era bastante grande. Bien sabemos que toda América del Sur prácticamente eran territorio de los guaraníes. Ellos nunca tuvieron fronteras, porque la tierra es de todo y todos son dueños de la tierra para ellos. Recién cuando vinieron los extranjeros con el nombre de la supuesta, digamos, evangelización, de la supuesta aculturación, ahí se empezaron a dividir, a marcar fronteras, a marcar territorios, y así se nos han dividido de una gran nación que era la nación guaraní. Todo el territorio paraguayo, más gran parte del territorio argentina, hasta Uruguay, parte del Brasil, Bolivia y otros países, los guaraníes han recorrido. Y ellos han dejado huellas a donde se iban. ¿Por qué? Porque ellos nombraban las cosas, los lugares, por las cosas más existentes en el lugar. Entonces, en todo el país de América del Sur vamos a encontrar lugares topónimos con el nombre en guaraní. Y eso es lo que de alguna manera nos une a todos los sudamericanos. Y los guaraníes, bien sabemos que no solo recorrieron Sudamérica, también llegaron hasta la América Central, inclusive hasta la América del Norte. En Cuba, por ejemplo, Oscar, existe más de 300 vocabularios guaraní dentro de la lexicografía española. Y eso, ¿cómo puede ser que los cubanos hayan asumido la lengua guaraní como una lengua, como parte de la lengua española, si es que los guaraníes no hayan llegado hasta ahí? No creo que los cubanos hayan venido a recorrer la nación guaraní y llevar los vocabularios. ¿Qué cree usted, mi amigo? Sí, creo que para hacer una referencia importante hay que entender el pensamiento filosófico guaraní. Y en esto quisiera tomarme la licencia de mencionar al Pai Bartomeu Meliá, Sí, un misionero muerto hace poco tiempo, sí, eh, que ha trabajado muchísimos años en Paraguay y nos visitó. Yo tuve la dicha de conocerlo como profesor, nos asesoró en el programa de educación bilingüe que implementamos acá a partir del año 1989, 90 hasta 94 de manera experimental. ujú, Mencionaba en sus permanentes conferencias
que el guaraní nunca fue nómada o nómade. En la concepción, sí, el pensamiento guaraní, el guaraní se autoafirma como un caminante. El caminante, el ser caminante, explica cómo los antepasados vinieron de algún lugar. Porque en el pensamiento filosófico, en la concepción de la vida y de la existencia profundo, está bien marcado. Si entrevistamos y charlamos, conversamos con los ancianos, con los sabios ancianos, nos dicen, nuestros antepasados vinieron de un lugar que no sabemos, pero vinimos caminando. Entonces ese caminar no es un año, no es 100 años, no es 1000 años. Son miles y miles y miles de años. Por lo tanto, es de suponer que los antepasados han pasado por el norte, por el istmo de Centroamérica, por las islas, ¿ya? Y entonces son varios. Doctor David Galeano, el Moejara Damián Arce, han mencionado en varias oportunidades que, por ejemplo, la palabra Caraibé es la raíz que denomina al mar Caribe. El mar Caribe es todo la parte del el espacio geográfico donde se encuentran las islas en Centroamérica, donde mencionaba usted Cuba y todas las islas, ¿no? Entonces, sí, el mar Caribe, ese nombre proviene de Caraibé. Caraibé, ¿qué es? El genuino hombre, el genuino ser humano, el verdadero, ¿no? Entonces, la lengua va cambiando, va tornándose, va desarrollándose, se va autoperfeccionando, va autorrecreándose día a día que pasa. De manera que algunas palabras que se usaban hace mucho tiempo atrás, hoy en día o bien pueden ser poco usuales o bien nos pueden parecer medio raras, medio diferentes, pero si analizamos con un sentido más agudo, desde un punto de vista lingüístico, vamos a notar que están ahí las raíces, ¿no? Entonces, yo pienso que ese fundamento que mencionaba el Pai Bartomeu Meliá tiene mucho sentido cuando se dice que el guaraní es caminante. Y hoy en día aquí, a un guaraní, a un anciano, dice, ¿qué somos? Aparte de ser guaraní, de ser aba, de ser guaraní, o sea, ser hombre, persona, humano en el sentido, porque así se define el guaraní como humano, cuando decimos abañe, idioma del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué, aparte de eso, qué más somos nosotros? Entonces ellos contestan, ñandeco, tumaca. Tumaca quiere decir canilla. Somos caminantes, porque caminamos paso a paso. Entonces, tumaca es como un apelativo, como un apodo que ellos, el mismo guaraní, se auto afirma en eso para denominarse. Y bueno, eso es lo que puedo decir, podría decir mucho más, pero creo que es necesario que se haga la conversación. Perfectamente, entiendo eso y lastimosamente los extranjeros, los europeos que vinieron, lo nominaban como nómadas por el hecho de que ellos caminaban, pero no es que de un día para otro, como lo dijiste, son de años y años, porque ellos siempre buscaban en su filosofía de vida el ¿verdad? Entonces, cuando ellos veían que en un lugar quedaban pocos animales,
pocas frutas, pocas mieles. Entonces, antes de que se termine, ellos ya decidían, dejemos este lugar para que vuelva a crecer y un día cuando lleguen otro grupo pueda ya producir, autoproducirse este lugar. Y se iban en busca del Ubimaran, que no es nada más que desde mi punto de vista, ¿verdad? Un lugar llena de la naturaleza que le brinda todas sus necesidades. A eso yo entiendo que se refería el Ubimaran. Ellos se iban en busca de eso. Llegaba en un lugar, se acomodaba ahí y por esa razón también nunca construyeron grandes edificios, porque bien sabían que cuando termine una época en ese lugar, volverán a partir a otros lugares donde haya más abundancia. Entonces, esas son filosofías de vida que para mí son más loables que la vida de los europeos que nos trajeron hoy día, que hoy día trabajamos y trabajamos. Solamente ya estamos viviendo para trabajar. Sin embargo, los guaraníes trabajaban para vivir. O sea que ellos trabajaron solamente lo necesario. Por esa razón también los europeos los denominaban inútiles, haraganes, digamos, que no querían trabajar. Ellos le consideraban de esa manera porque ellos trabajaban solamente lo necesario para vivir. Y ellos convivían con la naturaleza, por eso no destruían los bosques, no destruían la naturaleza. Sin embargo, en busca y en nombre de la civilización, hoy día estamos llegando a una situación crítica, inclusive con el clima. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la naturaleza, el bosque, los campos naturales son lo que producen, digamos, una lluvia natural y necesaria en cada momento. Pero hoy día, toda esa destrucción del bosque, esa, digamos, esos problemas para construcción de asfalto y demás cosas se echa, se rompe los cerros, se echa todo, se construye camino magnífico, una aparente civilización, pero que a la par trae muchos problemas otra vez. Entonces, yo prefiero mil veces más la cultura indígena que la cultura blanca o europea, como se dice. Muy bien, mi estimado amigo. Nos saludaba el amigo Oscar y Omar, poesía, Ángela Sandoval, muy lindo el programa. Agradecemos a esos amigos que nos ven y nos saludan siempre y que próximamente lo vamos a invitar también para compartir con nosotros en nuestro programa Preludio Cultural. Muy bien, Oscar Hugo. Ya como me lo dijiste, tiene una descendencia guaraní y lo importante es también, como sabemos que entonces como la descendencia guaraní y con la mezcla de otras razas, normalmente nosotros los sudamericanos, aparte de Brasil, la mayoría prácticamente fuimos dominados por los españoles. Por eso hablamos la lengua española y la lengua guaraní como raza guaraní. Pero dentro de la raza guaraní también existen varias parcialidades que tienen diferentes idiomas, o sea que algunas, digamos, eh, variaciones nada más, porque la lengua guaraní es la lengua madre de toda la raza guaraní, pero dentro del contexto sabemos que existen varias otras lenguas, ¿verdad? ¿Y qué tal estamos con Bolivia en ese sentido? ¿Existen algunas otras lenguas que también se hablan todavía o ya se está perdiendo? Porque yo sé que en mi país, Paraguay, la lengua de la mayoría de los indígenas se están perdiendo. Solamente nosotros estamos trabajando y fortaleciendo la lengua guaraní, que es una de las lenguas y la lengua general, por decir. Pero la lengua de los Mascoy, de los Pai, de los Nivaclé, que tienen una lengua específica,
diferente, no se está fortaleciendo, y con la, digamos, con la muerte de esa gente, con la desaparición de esa gente que poco a poco se va menoscabando, estamos perdiendo esa cultura ancestral también, y no sé cómo estamos en Bolivia, Oscar. Sí, el fenómeno de la situación de desventaja que tienen estos idiomas, estos hablantes, que hoy en día son considerados minorías en Paraguay. Quizás ellos son aquel numeroso pueblo que participó en las misiones jesuíticas, fue el pueblo que encontraron los colonizadores, y el idioma paraguayo hablado actualmente fue resultado de aquel encanto del colonizador con esta maravillosa lengua, y a tal punto que decidió ese colonizador, uno, mezclarse las dos razas, perdón, pero también hacer suyo ese idioma. Y de esa mezcla surgió lo que hoy es el paraguayo, que en realidad es el mismo idioma, pero tiene sus diferencias, tiene sus contrastes. Y aquí lo que ha sucedido también tiene su explicación de por qué están las diferencias en el tono, en la acentuación del guaraní que se habla aquí. Necesito una agüita, perdón un segundo. Sí, sí. Así estamos en Preludio Cultural con G-Dance TV y Yataití Comunicaciones. Estamos en Ahora sí, compañía de ahora un sí. amigo, Oscar Aramayo, que nos está hablando de la cultura de Bolivia, nuestro vecino país. Ya. Entonces, digamos, la lengua de los minoritarios de alguna manera se va perdiendo, porque lo que se fortalece normalmente es aquella lengua que más se utiliza y que más entra en el uso cotidiano de la gente, ¿verdad? Sí, este, lo que, el escenario, digamos, en Bolivia es parecido al que se da actualmente en Paraguay, eh, con los cambios que se han implementado y el reconocimiento, un poco mirar hacia adentro. Acá en Bolivia se han reconocido 36 pueblos o naciones. Eh, digamos que cada uno tiene su propio idioma, Ujú. pero más allá de esas 36 naciones, la gran mayoría son tan ínfimas, tan minoritarias, que hay pueblos que están reconocidos en la constitución, en las leyes, inclusive su idioma está como lengua oficial. Las 36 son consideradas lenguas oficiales porque Ah, son sí. válidas para cualquier trámite, para cualquier situación, para dirimir cualquier conflicto, escribir lo que sea, son reconocidas literalmente por la ley. Pero sin embargo, la gran mayoría hay lenguas donde solamente le hablan unas pocas personas, una familia o un grupo pequeño. Entonces, los idiomas que más tienen prevalencia acá en el escenario lingüístico boliviano es el quechua, el aymara y, en tercer lugar, el guaraní. Los demás, como el caso del Bésiro en el territorio de Tierras Bajas, en Santa Cruz, lo que es el territorio cruceño, tenemos el guarayú, que es un idioma emparentado, también del tronco tupí, primo, diríamos así, del guaraní. Está también el Bésiro, que es del territorio chiquitano. El Ajá. chiquitano es un apelativo
es un castellanismo que quedó ahí porque los primeros colonizadores le dijeron los indios chiquitos, ¿no? Pero Ah, ya. su idioma se llama Bésiro. Luego tenemos ¿Ves? el guaraní, que ustedes en los círculos académicos llaman guaraní occidental. El Ujú. guaraní de por acá es producto de una fusión con el idioma chané. O sea, hay una Ah, influencia del idioma chané, ¿ya? Los chané eran un pueblo asentado también acá con una gran tecnología, conocimientos en la hidráulica y en la agricultura. Entonces los qué guaraní bueno. llegaron aquí y se juntaron, se mezclaron y como resultado de eso el guaraní se impuso. ¿Por qué? Porque la mezcla, la unión, la fusión de ambos pueblos se dio en la casa guaraní. Y Ah, ahí ya. el chané perdió la fuerza porque es la Pero, madre que transmite el idioma. dale, Oscar, seguimos con una pequeña pausa y luego continuamos porque es muy interesante la charla y es interesante conocer un poco nuestra cultura y compartir con la gente a través de Preludio Cultural. Contigo, Graciela. Muy bien, amigas y amigos, estamos en el programa Preludio Cultural por G-Dance TV y Yataité Comunicaciones, con la producción de Graciela Echagüe con el espacio Indai TV. Hoy estamos en compañía de uno de los amigos de Bolivia, Óscar Hugo Aramayo Caballero, y estamos conociéndole a él, su cultura, su origen, sus actividades y de hecho que estamos hablando por nuestras raíces, por nuestra raza. De hecho que tanto Bolivia como Paraguay tiene la raíz o tenemos la raíz guaraní y nuestra lengua normalmente se mezcla con cualquiera de las lenguas que entre en nuestro país, pero siempre queda dominado por la lengua guaraní porque es la lengua más fuerte en América del Sur. Y hablando de lenguas, nosotros sabemos que Paraguay es uno de los países de mayor habla guaraní. El Paraguay tiene apenas aproximadamente 8 millones de habitantes, pero el guaraní es hablada en aproximadamente 12 millones de personas. Significa que no solo en Paraguay se habla el guaraní, en Bolivia, como ya los dijo el amigo Oscar, se habla guaraní. Gran parte de Brasil también se habla guaraní. Argentina también se habla guaraní. Entonces, el guaraní es una lengua que va creciendo cada día más. Y en Paraguay nosotros lo hemos oficializado en el año 1992. A partir de entonces, el guaraní tiene rango igualitario que la lengua española en Paraguay. Como se ha creado, digamos, la ley de lenguas, después se creó la Secretaría de Política Lingüística, se creó la Academia de la Lengua Guaraní y con la academia se ha fortalecido un poquito más el uso de la lengua.
La ley de lengua en uno de sus artículos establecía que la academia tiene que oficializar la gramática y el alfabeto guaraní. Y cuando eso ocurra, tiene que transcurrir 3 años para que se exija el uso formal de la escritura. Y nosotros aquí en Paraguay estábamos en ese contexto. En el año 2018 la academia ha oficializado el alfabeto guaraní más la gramática guaraní, que desde siempre hubo muchos gramáticos, como tú lo conoces, el padre Melía es uno de los gramáticos guaraní. Y desde Montoya y desde Anchieta hemos analizado todos esos materiales para reunirlo en uno. Por eso hoy día tenemos nosotros un libro de gramática guaraní que la academia ha oficializado. Y estamos trabajando porque el 22 de junio de este 2021 se ha cumplido esos 3 años de la difusión del alfabeto y la gramática guaraní. Entonces, ahora en Paraguay uno ya puede exigir todos los documentos en bilingües, en guaraní y en castellano. Estamos ya en ese contexto. Pero aún así, la educación todavía no se imparte formalmente en ambas lenguas, porque siempre tuvimos y siempre yo creo que vamos a tener personas reacias a la lengua guaraní. Muchas de las personas, y más los influyentes, los políticos, solamente quieren utilizar la lengua guaraní para sus campañas electorales, su campaña política, para llegar a la gente. Pero llegado al poder, yo, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, en ese contexto, yo creo que estamos en la mayoría en donde se habla el guaraní, pero nosotros ya tenemos la oficialización, ya tenemos la gramática, y en ese contexto nosotros, yo soy parte, o sea, yo en este momento yo soy la cabeza de la asociación ACA, que es Abani Ecuarecatú, y desde ahí estamos trabajando, pero esa es una institución, una asociación, digamos, particular, no es del Estado. También soy miembro de la academia. La academia es, digamos, una institución del Estado, pero sin goce de sueldo. Todo lo que hacemos por nuestra lengua, por nuestra cultura, lo hacemos por amor propio. Nadie nos paga para reunirnos, para cubrir pasajes ni nada, pero aún así estamos los amantes de la lengua guaraní que estamos luchando. Y entonces con ACA estamos organizando este seminario taller donde usted está participando, un seminario de traductología. ¿Para qué hacemos eso? Bien sabemos que a pesar de que sabemos hablar aparentemente, no hablamos perfectamente el guaraní. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer la estructura gramatical de la lengua que ya está oficializada, que necesitamos conocer algunas reglas básicas para poder hacer una traducción, porque cada lengua tiene una estructura diferente a la otra y no se puede hacer una traducción de forma directa. Entonces, esas cuestiones tenemos que conocer. Yo quisiera escuchar alguna opinión tuya. Ya estás participando en el taller y ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás viendo ese trabajo que estamos planteando desde acá, Oscar? Bueno, yo me siento, por una parte, maravillado, porque a pesar de lo modesto que de sus expresiones, para mí el avance que tienen la determinación con la que están encarando el desarrollo lingüístico, el fortalecimiento del idioma guaraní es muy, muy admirable. Nosotros tratamos de hacer lo mismo acá. Se cumplieron también los 3 años que teníamos desde la aprobación de la Constitución Política, de la última Constitución, que en el artículo 234 establece que toda persona que por cualquier circunstancia ocupe un cargo electivo o por designación directa, tiene que demostrar, tiene que ser competente en el uso de
el idioma originario del contexto donde va a trabajar. Para esto, la Asamblea Constituyente determinó también un plazo de 3 años para que la gente, para que los políticos se aprendan, perfeccionen las habilidades comunicativas. Igual que ustedes, bueno, allá la ventaja es que más del, algunos dicen 85, otros dicen 78%, otros dicen 90, arriba del 90%. Para mí, los grados de dominio son relativos, porque el guaraní se entiende. Debe ser muy raro, muy puntual el paraguayo que no entienda Sí. el guaraní. Bueno, pero el plazo era para que se perfeccione y se pueda comunicar a nivel oral, a nivel escrito, ¿no? Entonces, estamos en ese desafío, no se ha cumplido, las elecciones sucesivamente soslayan ese mandato de la Constitución y eso es una lucha, un reclamo de los representantes de los pueblos indígenas que reclaman, ¿no? Ese es el contexto. Y en el plano de la educación, declarativamente sí la educación es intercultural y es bilingüe, pero en el terreno, en la realidad, no es así. ¿Por qué? Para que haya educación bilingüe, el docente tiene que ser bilingüe. Así Ahora, mismo si es. no es bilingüe, el docente tiene que tener la actitud, tiene que tener la decisión y, como decía hace rato, la determinación de aprender. Puede aprender junto con los estudiantes, puede aprender de acuerdo a su voluntad, a su compromiso de vida con su profesión. De manera Así que es. el docente que es bilingüe puede lograr efectos, puede sumergir a su salón de clase, a sus niños, en ese mundo mágico del idioma, porque los niños pueden aprender mejor que los adultos. Que Sí, les habla, puede lograr. Si no, entonces tenemos ese problema. Que hay ofertas para aprender, pero gran parte del magisterio, el profesorado, no quiere, es indiferente a eso. Esa es la realidad, estimado don Juan Félix. así mismo es, Oscar. Aquí en Paraguay es la misma cosa. Nosotros en el año 92, 1992, se ha oficializado la lengua guaraní en la Constitución Nacional. En el año 94 se empezó la reforma educativa. A partir de ahí, hasta el momento ya se llevan bastantes años, pero todavía en los programas dice que al llegar a la culminación de la educación escolar básica, los niños, los jóvenes ya tienen que dominar ambas lenguas sin ningún inconveniente. Sin embargo, hasta el momento termina su escolar básica, pasa al bachillerato. Inclusive algunos llegan a las universidades sin dominar ni una de la lengua. Lastimosamente, la gente parece que no se interesa, que no se preocupa por enseñar bien. Y eso es nuestro trabajo, nuestra tarea en el Ateneo con el profesor doctor David Galeano, que es nuestro director general del Ateneo. Yo soy director regional del Ateneo aquí en mi ciudad y soy miembro del Ateneo también. Nosotros luchamos por enseñar bien el guaraní y a la par que se enseñe bien el castellano, porque las dos lenguas son nuestras, son oficiales. Así que tenemos que manejar correctamente ambas lenguas. Pero en Paraguay se acostumbra demasiado la gente a mezclar una lengua con la otra. Si habla el castellano, habla mezclado con el guaraní. Si habla en guaraní, habla mezclado con el castellano. Pero ¿eso por qué ocurre? Porque nunca antes se ha enseñado el guaraní como corresponde. El guaraní, como ya te dije, recién después de la reforma educativa del año 1994 entró en la educación formalmente, pero entró
de una manera sin preparación, porque como tú lo dices, el maestro tiene que ser bilingüe. ¿Y quiénes son los que tienen que formar a los maestros? El propio Ministerio de Educación es el encargado de formar a los maestros. Y si ellos no le forman, entonces, ¿cómo va a funcionar? Nosotros lo hacemos funcionar en la educación bilingüe gracias al Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene regionales en 100 distritos del Paraguay. También tiene regionales en el exterior, como en Brasil, en la Argentina, tiene en Estados Unidos, tiene en España, en Italia, en diferentes lugares del mundo tiene regional. Donde haya paraguayo, puede estar estudiando por lo menos lo básico del guaraní. Y gracias a eso, nuestro guaraní se sigue fortaleciendo y hoy día ya está, digamos, bastante elevado. Yo digo que el guaraní jamás va a morir. Y en ese contexto, nosotros como ACA también estamos preparando, haciendo un proyecto que se llama Common Voice, que es un programa, una aplicación que estamos queriendo utilizar y lanzar dentro de poco para que la expresión del guaraní se quede ya grabado para todo el mundo. Vos entras en esa aplicación y encontrás una frase y pronuncias esa frase. Entonces el programa va grabando cómo se pronuncia. Y cuando yo digo Reimeco Atejape, pean de neñe kwai guaraní me jare hendú, jare hechama esa poyehai. Pero ese agua programa no vos saco ir ina acabe. Estamba ema coroñeja a el hechan de el treima ego ya japona. Mishina mo je pego tre pero japoa estamba eroñeja a rojo. A pear es estoy muy contento, Oscar, y ojalá que en un momento dado podamos volver a conversar sobre este tema apasionante de nuestra cultura y de nuestra lengua guaraní. Oscar, te doy mil gracias por estar conmigo en este programa Preludio Cultural y siempre estaremos a las órdenes cuando usted guste. Puedes contar conmigo y con la gente de ACA y de más miembros. Pues el encantado soy yo, agradecido grandemente por esta oportunidad y el tiempo es demasiado corto para poder abordar tantos y tantos temas que nos apasionan y gracias, providencia de la vida, estamos juntos en el taller de traductología que para mí va a ser enormemente útil para impulsar también aquí acciones de fortalecimiento. Me siento muy feliz porque me han admitido en ese grupo, aunque estoy participando más con perfil bajo, así, porque soy sincero, no me cuesta hablar como paraguayo, digamos, ¿no? Aunque me Eso no esfuerzo importa. Lo importante es que estés ahí y que podamos ir compartiendo y aprendiendo juntos. Así que yo te doy una fuerza, una fortaleza que lo veo en ti y no te sientes cabizbajo porque nosotros estamos un poco más, a lo mejor más acostumbrados a hablar. No todos los paraguayos también hablamos bien el guaraní, pero estamos unos cuantos que estamos procurando y juntos vamos a aprender. Así que muchísimas gracias para vos, mi estimado amigo, y muy pronto volveremos a conversar. Gracias, gracias Graciela, gracias Boejara. Guaguille, Guaguille Amendebe. Y de esta manera estuvimos compartiendo con el amigo Oscar Hugo Aramayo Caballero desde Bolivia la cultura paraguaya, boliviana y de esta manera hablamos de la lengua y la raza guaraní. Muchísimas gracias amigas y amigos y hasta la próxima.